Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo en este martes 21 de julio con lloviznas en la capital del país. 12 grados la temperatura, 98% la humedad, la visibilidad bastante más baja, 4 kilómetros respecto a lo que venía sucediendo días anteriores. Así que con Yami ya estamos prontos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Yami, buen día. Buen día, May. Buen día para vos y para todos los oyentes. Yo pensé, la verdad, que iba a ser más frío del que hace. Sí, yo también, me abrigué un poco más Sí. de lo previsto. Pero también tenemos 98% de humedad. Capaz que tiene que ver con eso y también con que las calles estén bastante mojadas ahora de mañana. Puede ser, sí, hay que tener cuidado porque el pavimento está sumamente resbaladizo. Esto entiendo yo como consecuencia de la humedad, pero también de esa llovizna, como de cerrazón, como le dicen muchas veces, y que bueno, afecta de alguna manera a lo que puede ser la movilidad, ¿no? Mucha menos gente haciendo ejercicio en la zona de la Rambla, bicicletas que se ven habitualmente. Hoy creo que o quedaron suspendidas o se postergan para ver si calma un poquitito esa llovizna. La máxima para hoy, bastante similar a la que tenemos ahora, 14 grados. La amplitud térmica es muy pequeña. Para esta jornada además se mantiene esa probabilidad de precipitaciones escasas. Van a continuar los vientos con rachas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora en la zona costera. Para mañana miércoles va a ser bastante similar, 10 y 13 las temperaturas, va a continuar nuboso y cubierto también los vientos. Ya recién el jueves se empieza a percibir algo de sol en este pronóstico ampliado que tiene Inumet, libre de precipitaciones, con un poquitito menos de temperatura de mínima, 8 grados, estamos hablando del jueves 23, la máxima de 15. Y después si uno mira el pronóstico de cara al fin de semana, sábado y domingo, da probabilidad nula, pero aparentemente va a estar inestable esta semana nuevamente. Sí, también es importante decir que cesó la alerta meteorológica que había empezado a regir por parte de Inumet. Creo que ya había cesado ayer sobre la tarde, principios de la tarde de ayer. Así que bueno, ya no tenemos esa advertencia de Inumet. Bueno, sí, ya aprovechamos a saludar a toda la comarca y a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la 97.9 FM aquí en Montevideo y el área metropolitana, también en Maldonado, la 102.5 FM, en el departamento de Colonia a través de la 90.9 FM y por supuesto a todos los amigos que ya nos siguen a través del canal de YouTube de La Diaria, que ya están prendiditos desde muy temprano compartiendo la buena música que les proporcionan nuestros compañeros que hacen posible esta puesta al aire. David, Emi, está Nati y también Mary por allí. Un beso grande para ellos que hacen posible que siempre estemos acá. Yo aprovecho a recordar la vía de comunicación. Nos pueden escribir al 099-891-888 y los vamos a estar leyendo. No prometemos en qué momento. Viste que esto es como muy dinámico. Puede ser en un rato, puede ser un poco más sobre las 8, pero que los vamos a leer segurísimo. Sí, porque hoy además tenemos un programa bastante interactivo. Vamos a ir y venir, porque obviamente hay temas que hacen a las noticias de hoy. En primera instancia, ayer se los comentábamos también, hoy vamos a estar en comunicación con nuestro compañero y editor de La Diaria en Salto, Andrés Torterola, con quien vamos a realizar una actualización de cómo está el departamento, luego que el presidente de la República, Yamandu Orsi, visitó tras el temporal del pasado fin de semana que dejó a una persona fallecida, daños materiales de entidad, árboles caídos, al igual que el tendido eléctrico, ¿no? También toda la zona de cultivos que se vio muy afectada. Ayer escuchaba a Guilla Mexeiras que también estaba haciendo una actualización en la tardecita y hablaba de todo esto, ¿no? Cuál es la situación de las personas que tuvieron que dejar sus hogares. El gobierno además declaró la emergencia granjera tras los destrozos. Los relevamientos dan cuenta que el 70% de los productores se han visto afectados en menor o mayor medida, pero estamos hablando de un 70%. Bueno, y además otro tema central que hace al día de hoy y que además es tapa de La Diaria tiene que ver con las cifras que presentó el gobierno
respecto a los delitos en nuestro país. Exacto, Maggie, porque bueno, ahora lo vamos a repasar, pero ya lo puedo decir que los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre de 2026, algo que ya hemos dicho acá que el ministro del Interior, Carlos Negro, había adelantado que iba a haber una leve suba de los homicidios, así que bueno, vamos a conversar con Diego Sanjurjo, que es gerente del área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior. Bueno, ¿no? Con estas nuevas cifras de delitos, ¿qué diagnóstico se hace desde el Ministerio del Interior de lo que está sucediendo, particularmente con los homicidios, como decíamos? Y también, bueno, se han registrado aumentos en Canelones y Montevideo, ¿no? Así que también vamos a estar conversando, bueno, sobre las causas que puede tener este aumento en estos distintos puntos del país. Tal cual, al igual que los heridos de arma de fuego, ¿no? Que también registran un aumento, las principales causas, qué medidas se están analizando puedan tomarse para combatir esta realidad, el hurto de armas, si puede mejorarse de alguna manera, que también tuvo un incremento significativo, bueno, y en qué medida incide que algunos de los cabecillas de estas bandas o organizaciones criminales que operan en algunos barrios y que tienen afectación en el resto del territorio estén en prisión. ¿Qué pasa con otros delitos? Los hurtos y rapiñas bajaron respecto al año pasado. Bueno, ¿a qué se le adjudica también si es un cambio de política, bueno, a nivel gobierno, a nivel de la policía? ¿Y qué opinión se tiene sobre el pedido de renuncia que se está haciendo por parte del Partido Nacional también, que bueno, que en las últimas horas toma otra relevancia? Exacto, y en su columna, nuestro compañero Antonio Ladra va a hacer justamente un análisis de estas cifras, pero con una mirada crítica, ¿no?, sobre lo que representa para la sociedad, aunque bajen las cifras de algunos delitos y otros son, y esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades, ¿no?, son el fiel reflejo de la violencia que está en aumento en nuestro país en este momento, y bueno, y estas cifras también un poco lo demuestran. Sí, sobre todo con esto que mencionábamos, ¿no? Bajan los hurtos, bajan las rapiñas, algo capaz que podías cruzarte con una situación de esas en la calle hoy, no parece tan frecuente, pero sí los conflictos se terminan resolviendo con heridos de arma de fuego, con una persona fallecida, con varias personas fallecidas, con balas perdidas en algunos barrios que dejan víctimas que nada tienen que ver con esas organizaciones ni bandas criminales. Bueno, de eso también tenemos que hablar, ¿no? Y sobre todo esos conflictos entre bandas que se terminan resolviendo siempre con personas fallecidas, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Así que bueno, vamos a estar analizando con Antonio y junto a Antonio toda esa situación también. ¿Querés reiterar la vía de comunicación, Yami? Sí, nos pueden escribir al 099-891-888 y vamos a estar leyendo lo que nos quieran contar de esta mañana 21 de julio, que estaba viendo, bueno, en todo el país hay más o menos la misma temperatura, ¿no? No hay ningún país que esté, o siempre va a haber un país que esté más fresco que el otro, obviamente, por obvias razones, pero no hay ninguno que esté muy lejos de la temperatura que tenemos en este momento, que son 12 grados, ¿País ¿no? o departamento? ¿Dije país? Sí. No, dije, capaz que está mirando Brasil, el sur de Brasil, Argentina, qué sé yo. Estoy mal. No. El mapa de Inumet. Me refería a los departamentos. Pero el mapa de Inumet tiene ahí el límite con los países que capaz que está repasando. No, todavía no. Está sucediendo. En un mes capaz que sí, ahí sí me pongo con el mapa, viste, con Metzul y Está ahí muy bien. repaso con la frontera con Brasil. Pero no, me refería a departamentos, queridos oyentes, perdonen por esta equivocación. No, todos, yo el otro día dije pesos en vez de dólares. Así Es verdad. Y que los oyentes muy atentos siempre nos marcan esas cuestiones. 7:48 va a amanecer, va a ocultarse el sol que seguramente no veamos en esta jornada, pero en lo que hace a la luz del día, 17:56. Así que dicho esto, es momento de comenzar a repasar las principales noticias. De 7 a 9. Panorama informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. Siete de la mañana con 11 minutos
y es el tema principal de la portada de la diaria Papel en esta jornada. También lo pueden ver en la edición digital y por supuesto nosotros lo estábamos mencionando también. Los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre de 2026. El gerente general del área de Estadística y Criminología Aplicada, Diego Sanjurjo, informó que hubo 195 homicidios, que son 12 más que en el mismo periodo del año pasado. Los homicidios bajaron en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior y aumentaron en el segundo trimestre, particularmente en mayo. En ese mes hubo 38 homicidios, que es el valor más alto del trimestre y el que concentra la mayor brecha frente al mismo mes de 2025, con 9 homicidios más. El informe muestra un descenso de los femicidios entre el primer semestre de 2026 y el mismo periodo de 2025, mientras que el año pasado hubo 12. Este año hubo 10. Por otra parte, hubo un descenso de 1,1% en las denuncias de violencia doméstica. Se pasó de 21.675 en 2025 a 21.434 este año y de 7,1% en los delitos sexuales, porque hubo 1.431 en 2026 frente a 1.541 en 2025. Asimismo, el Ministerio del Interior informó que hubo una baja en los delitos contra la propiedad. Las rapiñas bajaron 4%, los hurtos 7,5%, los vehículos hurtados 8,3%, los abigeatos 20% y los delitos de daño 7,1%. El único delito que aumentó fue el de las estafas y fraudes informáticos, que se incrementó 1,9%. Bueno, y que también tiene que ver con algo que se ha mencionado en estos días, ¿no? No estamos con dinero en efectivo arriba. La bancarización hace que las transacciones y sobre todo paguemos muchas cuestiones y está allí, ¿no? El alpiste, este grupo de personas que también operan de esta manera y terminan cometiendo estos delitos. Y bueno, y en línea con lo que mencionábamos más temprano, el Partido Nacional reclama la remoción inmediata de Negro ante el aumento de los homicidios. En un comunicado, el Partido Nacional manifestó que la gestión de Negro ha estado caracterizada por la inoperancia, falta de autocrítica e improvisación. Asimismo, los nacionalistas afirmaron que el Plan Nacional de Seguridad Pública, lejos de representar un cambio de rumbo, en la práctica ha quedado reducido a anuncios y promesas inconsistentes que no han tenido ningún impacto positivo en la realidad nacional. En diálogo con la diaria, Nicolás Martinelli, senador suplente del Partido Nacional y ex ministro del Interior, dijo que había varias luces amarillas que advertían sobre los resultados del primer semestre. Martinelli sostuvo que el ministro hizo comparaciones antojadizas cuando calificó los números del primer trimestre como una tendencia a la baja histórica desde la salida de la pandemia, dado que la cifra de un trimestre es muy parcial y puede cambiar. El diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, afirmó en una rueda de prensa que el Plan Nacional de Seguridad Pública no está funcionando y apuntó directamente contra Negro. Es un ministro que no está ejerciendo liderazgo, que no está teniendo acciones, que no está presente. A su vez, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió en X que los datos confirman el error de los cambios en la estrategia de lucha contra la inseguridad. Y otro tema que mencionábamos al inicio, el presidente Yamandu Orsi recorrió Salto y anunció medidas para la recuperación tras el temporal. Exacto. Orsi llegó a Salto ayer para recorrer las zonas urbanas y rurales afectadas por el temporal del pasado sábado y así conocer de primera mano el operativo desplegado para atender la emergencia. En conferencia de prensa, el mandatario explicó que consideró necesario estar en el territorio para observar cómo se viene desarrollando el trabajo y evaluar la respuesta de los distintos organismos, más allá de que el gobierno recibe información permanente a través del Sistema Nacional de Emergencias y mantiene contacto directo con el intendente de Salto desde las primeras horas del sábado, cuando se desató la tormenta. Orsi informó que durante esta jornada comenzaron a llegar a Salto los primeros envíos del SINAE, entre ellos chapas y colchones destinados a las familias afectadas, pero sostuvo que el principal respaldo en estas horas críticas ha sido el trabajo de los equipos desplegados en el territorio. El presidente consideró que la respuesta debería ir más allá de la asistencia inmediata, planteó la necesidad de diseñar medidas de mediano y largo plazo que permitan recuperar la capacidad productiva de quienes viven del trabajo en el campo y garantizar su sustento. En esa línea, remarcó que la recuperación requerirá soluciones materiales, inversión, trabajo y una planificación que permita enfrentar de mejor manera eventos climáticos de esta magnitud en el futuro. El exministro de Defensa, Javier García, concurrió a la comisión que investiga el caso Cardama. Tras comparecer más de 4 horas ante la Comisión Especial del Parlamento que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama,
García dijo que tomó una decisión basada en informes técnicos. Además señaló que la institución del país que asesora en materia naval es la Armada Nacional y apuntó que no hubo uno sino dos informes técnicos de la Armada Nacional que recomendaron la decisión que adoptó el gobierno anterior. El exministro dijo que está convencido de que fuertísimos intereses económicos estuvieron atrás de todo el proceso para evitar que finalmente se decidiera construir las patrulleras oceánicas. Consultado sobre este punto, el legislador del Frente Amplio, Joaquín Garlo, dijo que lo afirmado por García es un disparate y que la decisión de rescisión que tomó este gobierno es para proteger los intereses de Uruguay ante una empresa que aparentemente nos estafó, que presentó documentación falsa. Asimismo, Garlo manifestó que a pesar de que García haya afirmado que las decisiones se basaron en informes técnicos, no se ha podido esclarecer por qué entre 2022 y 2023 el Ministerio de Defensa desoyó a la Comisión Técnica de la Armada que había establecido más de 80 requisitos para la contratación de un astillero para la adquisición de patrulleras oceánicas y luego en 2023 llamativamente se disminuyó a solo 3 requisitos. 7 de la mañana con 17 minutos, el Frente Amplio repudió la reunión encabezada por Marco Rubio contra el terrorismo de extrema izquierda. La mesa política del Frente Amplio se pronunció sobre las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que la semana pasada sostuvo que el terrorismo de extrema izquierda representa hoy una amenaza única y distintiva y mencionó, entre otros grupos, al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Las afirmaciones de Rubio se dieron en el marco de una reunión con funcionarios diplomáticos de 66 países, entre ellos Uruguay. Allí el jerarca estadounidense anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines. En una escueta declaración, la mesa política del Frente Amplio afirmó que en esta reunión, convocada con un título engañoso, se promovieron discursos de odio insultantes para actores de nuestra fuerza política, los cuales rechazamos en todos sus términos. Consultado al respecto en rueda de prensa, el canciller Mario Lubetkin manifestó que no admite que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Seguimos hablando del canciller Mario Lubetkin porque ayer se reunió con la Confederación de Cámaras Empresariales, las que destacaron que el gobierno tomó los temas que se reclamaban. Al término del encuentro, el canciller dijo en rueda de prensa que su conclusión del intercambio es muy positiva y que la reunión con el sector empresarial estaba pendiente desde hacía tiempo. El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, destacó en diálogo con la diaria algunos aspectos que la Confederación reclamaba en su agenda de temas, como la inserción internacional a nivel de Mercosur, los acuerdos internacionales y también la visita a China. En esa línea sostuvo que hay que reconocerle al gobierno que los temas que venían en agenda los tomó, avanzó según sus propias convicciones y se han logrado avances. Contó que en la reunión le agradecieron al ministro por avanzar en esas temáticas. El canciller sostuvo que la inserción internacional es un tema político privado en el que el gobierno, los empresarios y la sociedad civil deben trabajar juntos para que crezca el comercio, crezca la industria, baje la desocupación y baje la pobreza. El gobierno confirmó que promoverá un conjunto de transformaciones en el régimen de las AFAP. Tras la mesa de trabajo del gobierno con representantes de las AFAP, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto confirmaron que se implementará un conjunto de transformaciones en el pilar de ahorro individual del régimen provisional. Una de esas transformaciones que surge del diálogo social es avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional en el que las cuentas de ahorro individuales sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares. Además, buscarán llevar a cabo una reducción del costo del seguro colectivo y de las comisiones cobradas por las AFAP, estimada entre un 5% y un 10% de los valores vigentes, y también se espera lograr un incremento en la rentabilidad esperada de los ahorros de los afiliados. Se buscará que la asignación de los nuevos afiliados de las AFAP se realice mediante mecanismos que premien simultáneamente la mejor rentabilidad y las menores comisiones, manteniendo en todos los casos la libertad de elección del trabajador. El rector de la universidad, Héctor Cancela, dijo que la creación de una Universidad Nacional de Educación es un debe que tiene el país. Con relación al rol que jugaría la UDELAR si se crea una nueva universidad pública, Cancela sostuvo que sería similar al que tuvo cuando se creó la Universidad Tecnológica. En esa línea, afirmó que la UDELAR siempre se puso a disposición para colaborar y recordó que la institución que dirige tiene carreras conjuntas con la UTEC y también con la Administración Nacional de Educación Pública, donde hoy se encuentra el Consejo de Formación en Educación
que se convertiría en la UNED si se aprueba el proyecto a estudio del Parlamento. El rector de la UDELAR consideró que el cogobierno es fantástico y fundamental para una universidad pública porque da una perspectiva general, permite incorporar puntos de vista y además dar una continuidad a las políticas mucho mayor que la que permiten otras formas de gobierno universitario. Además, indicó que esas políticas siguen determinadas líneas generales, pero el propio cogobierno va resolviendo realizar ajustes sobre la marcha en caso de que sean necesarios. En respuesta a críticas que se suelen plantear desde el sistema político, el rector dijo estar convencido de que la UDELAR es la institución pública y quizá privada que más cambió en los últimos 40 años en el país. 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos ahora con temas vinculados a la justicia. El fiscal Gilberto Rodríguez investigará la denuncia contra Jorge Bermúdez. La denuncia fue presentada por la Federación Uruguaya de la Salud en junio, luego de que una auditoría detectara irregularidades y presuntos desvíos de fondos durante los últimos 10 años, que incluyen el pago de la tarjeta personal de Bermúdez con fondos de la FUS, según plantean los denunciantes. El resultado de la auditoría señala que se detectaron retiros de fondos por parte de Bermúdez con falsas asignaciones, por lo general en el rubro de viáticos a través de retiro de 7.000 pesos por varios años. Bermúdez fue secretario general de la FUS entre 1998 y 2024. En mayo de 2024 perdió las elecciones y fue expulsado del sindicato en octubre de 2025 a raíz de los resultados de la auditoría. La justicia rechazó habeas corpus presentado por la defensa de Fernández Albín. La jueza de ejecución de libertad, Marcela López, mantuvo el incumplimiento de la sanción contra Luis Fernández Albín en el complejo Libertad, pero concedió algunos de los reclamos realizados por la defensa en cuanto a que el INR mantenga informado a la defensa sobre la situación, que tenga acceso a defensa y monitoreo de salud. El INR defendió la sanción que se dispuso contra Fernández Albín en función de la carta que entregó con amenazas contra policías del sector y también contra las autoridades del Ministerio del Interior, a quienes amenazó de muerte. Fernández Albín fue condenado el pasado 23 de abril a 10 años y 3 meses de penitenciaría por organización de las actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de activos y porte y tenencia de armas de fuego con signos de identificación suprimidos. Cotización de la moneda. Pasan 23 minutos de las 7 de la mañana y le contamos que el dólar abrirá en esta jornada de martes a 39.05 a la compra, 41.45 a la venta. El peso argentino 0,020 a la compra, 0,040 a la venta. El real 7,35 a la compra, 8,60 a la venta. Y el euro 44,60 a la compra, 48,60 a la venta. Bueno, 7 de la mañana, 24 minutos. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso les contamos todas las principales noticias del panorama internacional. También lo que deja el deporte, ¿no? Parece un vacío después de la final de la Copa del Mundo, pero hoy juega Nacional por Copa Sudamericana ante Tigres a las 19 horas en el Gran Parque Central. Hay novedades respecto a eso y también algunas situaciones que se dieron en las últimas horas. 12 grados la temperatura. Y también hay novedades en cuanto a las nuevas reglas. Exacto. Vamos a tener también esa información, que había ciertas dudas de cuándo comenzaba a aplicarse y demás. Les mencionaba que a esta hora está lloviznando en Montevideo, 12 grados la temperatura. Me imagino mucha gente saliendo de sus hogares y muchos mensajes que estaban llegando desde tempranito también, contándonos cómo estaba el tiempo en algunos puntos del país, que ya vamos a estar repasando junto a todos ustedes. Pausa y ya volvemos. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha.
En El Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules con De la Espriella, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Internacionales. Son las 7 de la mañana con 28 minutos y abrimos el capítulo de la información internacional. Daniel Ortega afirmó que no habrá elecciones en su país. En un acto celebrado la noche del domingo en la Plaza de la Fe, en Manuaga, la capital de Nicaragua, el copresidente del país anunció que no volverá a haber elecciones. Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder, dijo el mandatario de 80 años, quiere estar en poder de manera ininterrumpida desde 2007 y que desde febrero de 2025 comparte el cargo con su esposa Rosario Murillo. El discurso de Ortega, que apareció en público después de 2 meses, se dio en el marco del aniversario número 47 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle. En su discurso, Ortega volvió a cargar contra Estados Unidos y contra los sectores opositores, a los que acusó de promover intentos de desestabilización. También reivindicó la reforma constitucional que consolidó la figura de la copresidencia y defendió el rumbo adoptado por su gobierno. Las declaraciones generaron nuevas críticas de la oposición y de organismos internacionales que desde hace años cuestionan el deterioro de las garantías democráticas en Nicaragua. La afirmación de que no volverán a celebrarse elecciones fue interpretada como una ratificación del cierre de la competencia política en el país. Vamos ahora con otros títulos internacionales. Brasil pone en marcha el proceso electoral de 2026. Ayer se abrió en el país norteño el periodo de congresos partidarios que tienen tiempo hasta el 5 de agosto para oficializar a sus candidatos a la presidencia y definir alianzas para las elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores que se celebran el 4 de octubre. El Partido de los Trabajadores tiene previsto formalizar el 2 de agosto la candidatura a la reelección del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que encabeza todas las encuestas de intención de voto. Ayer comenzaron a sesionar las comisiones estaduales del PT, que formalizarán candidaturas y alianzas con la homologación de la Comisión Ejecutiva Nacional. A su vez, el ultraderechista Partido Liberal tiene previsto proclamar a Flavio Bolsonaro como su candidato presidencial el sábado, en un acto al que asistirá el presidente de Argentina, Javier Milei, para expresar públicamente su respaldo. Según las encuestas, Lula y Bolsonaro son los principales candidatos a captar el apoyo de los ciudadanos brasileños, que según las autoridades electorales son 158,7 millones de personas. El número creció 1,4% desde las elecciones de 2022, de acuerdo con Globo, y los mayores incrementos se registraron en el norte del país con 4,4% y entre quienes votan en el extranjero, que aumentaron un 31%. Nos vamos a Reino Unido porque Andy Burnham asumió como primer ministro británico. El nuevo líder laborista prometió que llevará adelante los cambios más grandes en los últimos 40 años y dijo que su gobierno trabajará en la descentralización, la reindustrialización y la promoción de políticas sociales. Burnham reemplazó a Keir Starmer, que durante tan solo 17 meses en el cargo
había sido quien había marcado el retorno de los laboristas al gobierno detrás de una seguidilla de mandatarios conservadores a lo largo de una década. Precisamente, los frecuentes cambios en la cabeza del gobierno durante los últimos años fueron el primer tema que abordó el nuevo mandatario en el discurso que brindó tras arribar a la residencia oficial ubicada en el número 10 de la calle londinense de Downing Street, luego de reunirse con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham como parte de los protocolos requeridos para cada nuevo primer ministro. Comenzando este mismo martes, implementará medidas vinculadas a la promoción del empleo juvenil, la construcción de nuevas viviendas y la reducción del costo de las medidas de bienestar de una manera justa y sostenible. Deportes. Pasan 32 minutos de las 7, les contamos que Nacional juega por Copa Sudamericana. Hoy a las 19 horas en el Gran Parque Central, el tricolor afrontará ante Tigre el cruce de ida correspondiente a los playoffs previos a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Tras el partido de Montevideo, la vuelta ya está fijada para el martes 28 de julio. Nacional llega a este choque con la obligación de conseguir un buen resultado, independientemente de la producción futbolística que pueda desarrollar. El equipo de Baba no solo precisa hacerse fuerte en casa para encaminar la serie antes de la visita al norte del Gran Buenos Aires, sino que precisa de un resultado para tratar de acercar la expectativa de su gente al desarrollo posible de su conjunto. El arbitraje estará a cargo de una cuaterna colombiana encabezada por el árbitro principal Carlos Betancourt. Este primer enfrentamiento tras la pausa por el Mundial contará además con la aplicación de las recientes modificaciones reglamentarias impulsadas por la Asociación Internacional de Fútbol encargada de definir las reglas del deporte. En el campo del Parque Central no se aplicará la sanción por taparse la boca, por lo que los futbolistas podrán seguir haciéndolo, pero sí comenzarán a regir la revisión de la segunda tarjeta amarilla desde el VAR, la atención médica externa que obligará al futbolista lesionado a permanecer al menos un minuto fuera del campo de juego tras reanudarse el partido, y el control estricto del tiempo en la reanudación para saque de banda y saques de meta. Menos mal. Así agilizamos un poco el fútbol, ¿no? Después de ver el Mundial. Sí. Aparte, veías al juez de cancha contándole los segundos. Acá tenemos los que se tiran, los que demoran. Es cierto que en el Mundial estuvo bastante estricto eso. No se veía una dinámica, por lo menos. Es verdad, de jugadores haciendo tiempo, que eso suele pasar. Es muy común. ¿Y si ahora tenés que estar un minutito fuera de la cancha? Sí. Bueno. Sí. Bueno, seguimos con nuestro fútbol local porque el gremio de futbolistas y la AUF se reúnen esta mañana para destrabar el paro. Recordemos que el campeonato uruguayo quedó en suspenso tras el paro decretado por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales a raíz de los incidentes ocurridos al finalizar el partido entre Rentistas y Cerrito por la segunda división. La medida alcanza a todas las competencias organizadas por la AUF y obligó a detener la actividad prevista para el fin de semana. La Asociación Uruguaya de Fútbol convocó a una reunión para este martes a las 11 con representantes de la Mutual y de los distintos actores involucrados con el objetivo de destrabar el conflicto y analizar las condiciones para el levantamiento del paro. De ese encuentro va a depender la reprogramación del complemento de la sexta fecha del intermedio y del resto de la actividad oficial. La mesa ejecutiva tiene planteado fijar los encuentros pendientes para el fin de semana. Si esto se confirma, la última fecha del intermedio pasará a jugarse entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, mientras que la final del segundo torneo del año será el miércoles 5 de agosto. Este partido va a jugarse un fin de semana, pero se aprovechará que no hay copas internacionales para disputarlo ese día y no atrasar el inicio del clausura que está estipulado para el 8 de agosto. Se actualizó el ranking FIFA y Uruguay bajó 4 lugares. Y bueno, con la finalización del Mundial 2026 se actualizó el ranking FIFA que se calcula según los resultados de partidos oficiales y amistosos de los últimos 4 años, otorgando más puntos a los encuentros oficiales y considerando factores como la calidad del rival, la sede y la importancia del torneo. Desde 2018 utiliza un sistema basado en el método ELO proveniente del ajedrez. La selección uruguaya de fútbol bajó puestos luego de la eliminación en primera fase en la Copa del Mundo. La Celeste está en el lugar 20 tras perder 15.26 puntos y fue superada por Suiza, Japón, Estados Unidos y Noruega. Nunca pensé que Estados Unidos nos iba a pasar en fútbol, por lo menos. En otras cuestiones sí, pero en fútbol no. Pero bueno, Haaland está por encima de Uruguay. Sí, no me pone contenta igual que bajemos en el ranking. Bueno, pero que suba Haaland.
Bueno, en la parte alta, luego de ganarle la final a Argentina, España pasó a liderar el ranking y la albiceleste quedó en el segundo lugar, Francia se mantuvo tercero e Inglaterra cuarto, Brasil subió al quinto escalón y Marruecos al sexto, logrando su mejor ubicación histórica. Portugal bajó al séptimo lugar, Bélgica subió al octavo, Países Bajos bajó al noveno y México cierra el top 10 tras avanzar 4 casilleros. La verdad que lo de México también fue excelentísimo en este mundial. Sí. Muy bueno. Sí. Impresionante, la verdad que sí. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. Leemos algún mensajito que venimos prometiendo después en el otro bloque también. Sí, vamos a ir como siempre por orden cronológico, porque hoy Andrés desde Río nos manda, muy buenos días con marca internacional desde la cálida Río de Janeiro. Hoy tenemos feria en la Plaza Largo do Machado. Qué lindo una feria en Río, la verdad que hermoso. Así que Andrés sigue disfrutando allá en Brasil y nos dice que también agregó una foto mirando hacia el norte. Sí, no, preciosa, porque él siempre manda de una plaza que ahí estamos compartiendo y para el otro lado se ve como un morro divino. Aparte, un cielo despejado en Río con mucho más calor que acá. La verdad, Andrés, te lo mereces, pero además nosotros te tenemos un poquitito de envidia porque acá está bastante feo. Buenos días, chicas, excelente jornada acá en Balneario Buenos Aires, Maldonado. Hay mucha... calculo que dice cerrazón, humedad y llovizna, buena jornada, si está muy húmedo. Acá también, May, tenemos una foto que quiero mostrar. Nora del Bosque nos dice: buenos días, May, ya mi equipo y el resto de la comarca. Hoy me desperté temprano y aquí estamos, mis 2 perritas y yo, en la cama escuchando música mientras esperamos panorama informativo. Una foto muy tierna. Así que les mandamos un saludo a Nora del Bosque y a sus perritas también. Divino. Alejandro también le mandamos un gran abrazo, que dice que como siempre, a pie del cañón en la comarca, siempre despertando junto a ustedes. Alejandro de Salto, un beso grande también para vos. Hay otros mensajes que están llegando también con imágenes muy lindas, porque también estos días grises y de lluvia tienen su cuestión pintoresca para mostrar. Hay un árbol que se ve allí, que nos dice buenos días, con un día gris igual que ayer, acá desde Salto Interior. Bueno, mucha gente, Carlos, muchas gracias que nos está... Mira qué preciosa esa imagen. También nos hacen sugerencias musicales de que la verdad yo estoy de acuerdo y creo que va a ser considerada en unos minutos, que nos sugieren escuchar a Los Paralamas, algo así, pum para arriba en esta mañana. Así que bueno, será considerado, será puesto a votación. Y se verá a ver si suenan o no Los Paralamas. Tal cual. Bueno, les recordamos que está previsto que continúe el tiempo así durante esta jornada, con precipitaciones, con rachas de viento que pueden... Viento sostenido, pero con rachas que pueden alcanzar los 50 kilómetros en la hora, mucha humedad, visibilidad no tan clara como otros días. Recién mañana aparece algo de sol pasado el mediodía, tenerlo en cuenta también. La temperatura va a ser bastante similar a la de ahora. Así que, dicho esto, compartimos una nueva pausa aquí en Panorama Informativo. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Prevení. Cuida tu corazón. Caminar al menos 30 minutos por día
hace la diferencia. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o en preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica. Celebramos que nos abras las puertas de tu vida. Celebramos estar a tu lado cada día y cada noche en que necesitas apoyo para seguir adelante. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Estamos a 20 minutos de las 8 de la mañana, o bueno, 19 minutos en realidad, para ser más exacta. Estábamos hablando hace un rato de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, sobre los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien la semana pasada sostuvo que el terrorismo de extrema izquierda representa hoy una amenaza única y distintiva, y mencionó, entre otros grupos, al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y Lubetkin, entre otras cosas, dijo que no admite que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Así que vamos a escuchar lo que decía el canciller. El audio del día. Escuchando las palabras del secretario de Estado y de otros sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas, claramente. Y nosotros tenemos una política muy clara. La política muy clara, lo ha dicho el presidente Orsi en su discurso cuando asumió la CELAC, que es otro camino diferente en el marco de la integración, combinando muchos factores, quitándole el factor ideológico. Y naturalmente está de más decir de que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Eso está de más decirlo, es de sentido común. Allí escuchábamos la palabra del canciller Mario Lubetkin respecto a los dichos de Marco Rubio, pero entrevistada por Par en el Mundo de la Diaria Radio, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, que también nos acompañó en otro momento aquí en Panorama Informativo, respaldó las consideraciones brindadas por el canciller Mario Lubetkin en una rueda de prensa, ya que resulta bien válido explicar que nuestro país no está de acuerdo ni acepta de ninguna manera el hecho de que se sostenga que un partido político que integra el gobierno es una organización terrorista. Me parece que hay que hacer un plantón muy fuerte desde el gobierno, pero también de todo el sistema político, porque Uruguay hoy se caracteriza como uno de los pocos países en el mundo que tiene una democracia plena. Destacó Zuccasi, que dijo además que no puede haber nada más disparatado y más alejado de la realidad uruguaya que sostener que existen movimientos extremistas, por lo que llamó a cortarlo de una y decir claramente que en Uruguay no existe el terrorismo, mucho menos el terrorismo político. Hay ciertos cuestionamientos a la democracia y Uruguay en eso no puede entrar. No nos podemos dar el lujo de ni siquiera considerarlo como un chiste, fue en lo que reparó entonces la vicecanciller Valeria Zuccasi. Sí, y consultada al respecto, Zuccasi reconoció que si bien las presiones son un componente natural de las relaciones entre países, esto no implica necesariamente que Uruguay condicione sus decisiones a ellas, sino que son elementos que a la hora de tomar las decisiones se tienen o no se toman en cuenta en función de aquello que le sirve más al país o que le genera menos problemas. Reiteró que desconoce los detalles detrás de la decisión que llevó a que Uruguay participe en la instancia en particular y acotó que asumir que este tipo de decisiones se deban únicamente a presiones es simplificar los elementos. Bueno, pasan 45 minutos de las 7 de la mañana, tenemos que hacer la pausa. Al regreso vamos a estar dialogando con el gerente del área de Estadística y Criminología aplicada del Ministerio del Interior. Hablamos de Diego Sanjurjo, todo lo que dejó, la conferencia de las últimas horas respecto a las cifras que se presentaron sobre criminalidad, delitos en nuestro país, con un incremento en este primer semestre de los homicidios. Hacemos la pausa y ya volvemos.
Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Mi mamá levantándose, fuma un coronado con su mate dulce. Mi hermano recién despierto, con su cara de serio tomando la leche con bolas de fraile. Y mi hermana yendo a lavarse los dientes. Algo que ya pronto voy a volver a ver. Texto escrito por Mica, en la cárcel de mujeres de Montevideo. Cuerpos en Tránsito, un documental de Victoria Jiménez. Próximo estreno, 30 de julio. Seguinos y consulta fechas de las funciones en nuestras redes. Taxi. Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muy en hora llegarás. ¡Energía! Ese ómnibus seguro vas a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del 10º piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la Constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso. Ser 2 y ser 10 todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como 2 margaritas. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del 10º piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la Constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso. Ser 2 y ser 10 todavía soy yo.
Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como 2 margaritas. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como 2 margaritas. Algunas veces me digo he tenido demasiado. Todas las veces que me he perdido fue por mi propia voz, fue por mi propia sed de ahogado. Me tomo el atrevimiento y digo que sos mi aliado. Ya no me guardo el abrazo escondido, soy con vos. La vanidad no me ha vencido. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Seamos casas unidas, casas unidas, casas unidas. Y si susurro en el aire y me llegas a escuchar, sabe que el tiempo no olvida, el tiempo no olvida, el tiempo no olvidará. Cuando el viento cambie y nos haga más simples, te diré sin vergüenza, no te vayas más. Cuando el viento cambie y nos haga más simples, te diré sin vergüenza, te necesito amar. Y lo que siempre paso contigo es mi calvario, que solo ha sido el sol escondido, esperando por vos para desenterrarlo. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Seamos casas unidas, casas unidas, casas unidas. Y si susurra en el aire y me llegas a escuchar, sabe que el tiempo no olvida, el tiempo no olvida, el tiempo no olvidará. Cuando el viento cambie y nos haga más simples, te diré sin vergüenza, no te vayas más. Cuando el viento cambie y nos haga
7 de la mañana con 56 minutos. Bueno, acá estamos compartiendo la mañana en Panorama Informativo en la Diaria Radio y compartiendo también mensajes de ustedes de esta comarca y de oyentes tan lindos que nos siguen enviando sus mensajes contándonos cómo está el territorio nacional a esta hora y en diferentes lugares, por supuesto. Buenos días. Hablando del clima, cambio horno sevillano por heladera montevideana. Arriba de la Diario. La radio, bueno, ya a esta hora es martes y se empieza a complicar. Bueno, otros mensajes que siguen llegando. Buen día, genias. Gracias por la compañía de todas las mañanas. Hoy nos sale el cerro. Sale Teclado desde casa y nos manda un abrazo enorme también Berta, que seguramente con este clima está haciendo home office hoy. Sí. Mucha gente que puede La y gente tiene la tiene- posibilidad de hacer eso. Exacto. Y bueno, acá la contraparte a eso nos dicen, acá yendo a laburar, escuchando como siempre, excelente el programa Ponti Aguatero, así que le mandamos un saludo a toda la gente que está yendo a trabajar a esta hora y está escuchando la Diaria Radio. Tal cual, me imagino muchos llevando a los chiquilines a los centros educativos, a las escuelas, a los liceos, a los colegios, ¿por qué no? En diferentes puntos de aquí de Montevideo, pero también el interior. Es hora de ingreso escolar a las 8 de la mañana y mucho movimiento en las calles. También nos pueden contar cómo está a esta hora, sobre todo en la capital del país, los puntos de ingreso, que siempre, confluyen muchos vehículos por allí a esta hora. Les reiteramos que en esta jornada prácticamente el sol no se va a ver a pleno. Tenemos a esta hora 12 grados de temperatura, 98% de la humedad, visibilidad baja de 5 kilómetros. Está nuboso y cubierto con precipitaciones escasas. Los vientos de componente sureste entre 20 y 30 kilómetros en la hora, rachas que podrían alcanzar los 50. Y ya para la tarde y noche se mantiene bastante similar, nuboso y cubierto con probabilidad de precipitaciones. La máxima será de 14 grados. Pero bueno, esto va a continuar así con escasez de sol, por lo menos hasta la tarde de mañana, donde ya se habla que va a estar nuboso con periodos de algo nuboso. Sí se mantienen los vientos y las rachas de entre 40 y 50 kilómetros en la hora. Yami, hoy lo contábamos más temprano y esto ha sido una de las principales noticias en las últimas horas y tiene que ver con las cifras que acaba de brindar el Ministerio del Interior. Los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre del año y es por eso que estamos en comunicación con Diego Sanjurjo, gerente del área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior. Buenos días, Sanjurjo, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, hacíamos una puesta a punto de las principales novedades que surgieron de la conferencia de ayer y de este informe que se acaba de presentar por parte de la Secretaría de Estado. ¿Qué diagnóstico se está haciendo al día de hoy, Sanjurjo? Bueno, me parece que ayer lo que publicamos fue aquello que llamamos el boletín semestral. Nosotros presentamos datos generalmente de cada trimestre, por tanto siempre presentamos a mediados de abril, a mediados de julio, a mediados de septiembre y a mediados de mayo, ¿verdad? Y lo que tocó ayer fue dar los datos del primer semestre de este año, que generalmente lo comparamos con los primeros semestres de los años anteriores. En ese sentido, yo creo que el diagnóstico es heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay algunas noticias buenas y algunas noticias no tan buenas. Capaz que las noticias buenas, empiezo por esas, es que la mayoría de los indicadores delictivos muestran una baja. Estamos hablando de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con violencia basada en género, homicidios por violencia basada en género, homicidios a parejas y exparejas, denuncias de violencia doméstica, delitos sexuales. Estamos hablando también de una baja cuando se trata de delitos contra la propiedad, como pueden ser rapiñas, hurtos, abigeatos, robo de vehículos. La mayoría de esos delitos bajaron. A su vez también el total de los delitos denunciados a la policía también muestran una baja de 3,3, lo cual también es importante. Yo diría que esas son las noticias buenas. Las noticias no tan buenas son las que usted creo que mencionó, que es que tienen un aumento del 6,6%, tanto en los homicidios, como también un aumento similar en lo que hace a los heridos por armas de fuego, ¿no? Que son dos indicadores que, por supuesto, tienen un valor especial, porque estamos hablando de la vida de las personas, y son aquellos que en este caso aumentaron levemente, pero aumentaron.
Sí, aumentaron casi por lo menos los heridos en 50 aproximadamente, ¿no? Medio centenar, más o menos. Sí, exactamente. A partir de esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque por un lado vemos una baja de delitos que eran frecuentes, de repente hace unos meses, hurtos, rapiñas, robos de vehículo, ¿no? Algo que tal vez era una situación que nos podíamos topar en la calle, eso se reduce. Sin embargo, los conflictos se terminan resolviendo con la muerte de personas. ¿Qué análisis se hace de eso, Sanjurjo? Y de alguna manera, ¿qué medidas se están analizando implementar en esta línea? Sí, a ver, para analizar un poco los homicidios hay que tener una perspectiva más bien histórica, ¿no? Es decir, lo que ha aumentado en Uruguay en las últimas décadas, como en toda la región realmente, son los homicidios que se cometen entre personas que, son hombres jóvenes de ciudades y en los cuales, donde generalmente hay un acercamiento o hay una asociación con mercados ilegales, sobre todo el paciente. Es decir, estamos hablando de personas que suelen ser consumidoras de drogas o que venden drogas o que de alguna forma forman parte de una banda que comercializa drogas. Es decir, de alguna forma siempre está asociado a ese mercado, ¿no? Esos son los homicidios que han aumentado. En el año pasado, en el tercer trimestre del año más o menos, el Ministerio del Interior puso en marcha una serie de estrategias para reducir los homicidios y los heridos por armas de fuego en algunos barrios de la capital que estaban particularmente complicados en su momento. Esa estrategia, los números, lo que nos dicen a nosotros es que fue exitosa, porque el final del año pasado tuvo una reducción interesante y los primeros 3 meses de este año también mostraron una baja bastante significativa. Sin embargo, a partir de abril, en concreto, abril, mayo y junio, fueron 3 meses donde tanto los homicidios como los heridos por arma de fuego aumentan nuevamente. ¿Y ¿no? Entonces, hay un causal? ¿Pasó algo en particular allí para que se dispararan? Bueno, yo lo que puedo intuir, pero es lo que me dicen los números a mí, es que, frente a esta estrategia nueva que estaba siendo exitosa para reducir la violencia en ciertos barrios, esto llevó seguramente a la delincuencia o a ciertos actores criminales a moverse hacia otros barrios aledaños o a Canelones, por ejemplo, donde vemos un aumento bastante considerable, ¿no? Entonces es como una reacción a una estrategia que estaba funcionando y ahora lo que está haciendo la policía es analizando la situación para readecuar la estrategia a esta nueva realidad, ¿no? Eso es a mí, en principio, lo que me dicen los números es eso, porque el aumento que tenemos de homicidios no es de todo el semestre, es únicamente de abril, mayo y junio. El primer trimestre del año, la verdad que muestra bajas todos los meses, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy focalizado en ciertos territorios y en estos últimos 3 meses del año. Sanjurjo, ahora que hablamos de esto, ¿no? De los homicidios con armas de fuego, quería consultarle en qué está el decreto para limitar las municiones que se pueden adquirir y también las armas que se pueden poseer. ¿Cuándo se va a firmar por parte del Poder Ejecutivo? Sí, a ver, capaz que comento primero lo que nos dicen las cifras, ¿no? En este semestre tuvimos nuevamente un aumento del porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego. Esto es una tendencia que viene siguiendo Uruguay hace muchos años, por la cual cada vez más la violencia es armada, es con armas de fuego, ¿no? Eso es lo que ha llevado al Ministerio, al Ministro y también a la Policía Nacional a solicitar que se endurezcan algunos controles y que se tomen más en cuenta cómo regular algunos aspectos de la compraventa de armas de fuego que hoy no están regulados, por ejemplo las municiones, ¿no? Entonces, eso justamente, ese desafío que tenemos, es el que ha llevado al desarrollo de un proyecto de ley que lo ha presentado la bancada de Frente Amplio, el diputado Zavala en concreto, y que viene acompañado de un decreto que estamos terminando de armar en el Ejecutivo, ¿no? Ahora mismo ese decreto ya tiene un borrador final desde el punto de vista del Ministerio del Interior, pero está siendo todavía conversado con el Ministerio de Defensa. Todavía no hemos tenido una respuesta concreta sobre algunos artículos y por eso todavía no se ha presentado. Pero la intención es hacerlo a la brevedad. Sanjurjo, me quedó pendiente una pregunta respecto a qué le adjudica el aumento en este trimestre. Y usted hablaba, de estrategias que se vienen implementando a nivel territorial y el desplazamiento hacia otros territorios.
pero que hayan caído también algunos cabecillas de bandas y organizaciones criminales que bueno, a lo largo de la historia se analiza que esto puede tener un efecto bueno, de disputarse el territorio y demás. ¿Algo de eso hay en este último tiempo respecto a este incremento? Que estén en prisión, es una hipótesis, no es una hipótesis, pero que yo no puedo confirmar. Las medidas que tomó el gobierno, que tomó la Policía Nacional en el último año, diría yo, como les digo, en algunos territorios parecen haber sido muy efectivas. Por ejemplo, en Rivera hemos visto una disminución muy importante de los homicidios. En Durazno también, ¿no? ¿Perdón? En Durazno también. En Durazno también, eran 2 departamentos que en los últimos años venían incrementando mucho sus niveles de violencia, sus niveles de homicidios, y que en este primer semestre bajaron considerablemente. Eso nos habla de una estrategia policial muy efectiva en esos barrios. Pero por otro lado, tenemos en esos barrios, en esos departamentos. Pero por otro lado, en el departamento de Canelones, por ejemplo, tenemos un aumento muy significativo, ¿no? Entonces, es un poco como usted dice, es decir, las estrategias parecen haber sido eficaces para aquello para lo que fueron diseñadas, pero luego estamos viendo como hay un cierto desplazamiento por lo menos de la violencia, no sé si son las mismas personas o no, y ahora la policía tiene que analizar esta situación, que lo viene haciendo, y ver cómo readecuarse, ¿no? Y ver cómo ampliar quizás las estrategias que habían implementado. Sanjurjo, no sé si pudo escuchar o leer al senador colorado Pedro Bordaberry, que dijo que es raro el informe del área de estadística y criminología aplicada porque se eligieron años contra los que compararse. En ese sentido insistió en que su propuesta de trasladar las estadísticas al Instituto Nacional de Estadística para evitar el sesgo político era, bueno, algo que tenía una fortaleza, ¿no? ¿Con qué criterio se eligieron en definitiva esos años para comparar? Hace justamente comparaciones entre 2015 y 2026, con 2020, con 2024 y con 2025. A ver, si en el informe que nosotros presentamos ayer, yo creo que hay siempre una confusión entre las diapositivas que se presentan en la presentación y el informe que se publica en la página web del Ministerio. En la página web del Ministerio hay un informe completo que tiene un anexo donde en el caso de los homicidios uno puede ver todos los años. Lo que pasa es que cuando uno lo presenta en una diapositiva no entran todos los años de la serie. Entonces uno tiene que escoger. Ya está. Entonces en ese sentido escogimos 2015, 2020, 2024, 25 y 26. Ya está. Podríamos haber escogido quizá otros años, pero es que no entraban en la diapositiva. Pero si uno va al informe que está colgado en la web, que está acceso público, uno va a ver la misma comparación, pero con todos los años de la serie. Ok, o sea que Bordaberry no leyó ese apunte que se hacía por parte de esta área. No lo sé, desconozco. Sanjurjo, un poco también con las repercusiones que han tenido estos datos. Ayer también desde el Partido Nacional, por ejemplo, el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, pedía la remoción de Carlos Negro. Entonces quería consultarle, bueno, ¿qué opinión tiene sobre el trabajo del ministro del Interior, Carlos Negro, hasta ahora en materia, bueno, de la reducción de los delitos, la reducción de los homicidios? Y también, bueno, ¿qué opinión tiene sobre este pedido de remoción por parte del Partido Nacional? No, pero mire, lo que pasa es que yo, como hemos hablado ya en el programa, ¿no? Alguna vez, mi prioridad hoy es estar a cargo de las estadísticas y es lograr que la ciudadanía empiece a creer en unas estadísticas de las que siempre se desconfió. Entonces, si yo opino sobre las dinámicas políticas entre la oposición y el gobierno, creo que le hago un flaco favor a ese objetivo. Entonces prefiero que de eso se encarguen quienes se tienen que encargar de tener esa discusión, y yo me mantengo simplemente en aquellas áreas de las que soy responsable. Igualmente, el trabajo con el ministro, ¿cómo viene siendo, Sanjurjo? No, yo creo que es positivo. Yo creo que tenemos que ser conscientes que desde la vuelta a la democracia hemos tenido muchísimos ministros a cargo con diferentes formas de trabajar y formas de ser, y no ha habido uno solo que haya logrado bajar los homicidios, ¿no? Es decir, el único momento en el que se redujeron los homicidios en este país fue durante la pandemia, y apenas pasó la pandemia repuntaron nuevamente. Entonces estamos hablando de un problema que es particularmente difícil de encarar, que en toda la región está siendo muy difícil de tratar, y me consta que este ministro y todo su equipo están haciendo el mayor esfuerzo, igual que lo hicieron los ministros anteriores con sus equipos, ¿no? Es decir, hacemos el mayor esfuerzo. También hay que ser consciente, me parece, que
si bien es cierto que hubo un aumento del 6,6% este primer semestre de los homicidios, está dentro de una tendencia muy estable que viene desde 2019. ¿No? Es decir, estamos hablando hoy de 195 homicidios en este primer semestre, pero en 2022 hubo 191. Es decir, estamos hablando de 4 homicidios más de los que hubo hace 2 o 3 años. Entonces, bueno, me parece que hay que analizarlo en su justa medida, pero como le digo, no es una discusión en la que creo que convenga que entre el jefe, el encargado de las estadísticas. Está bien. Ahora, había un pedido de que esto se manejara por parte del INE. Allí se sigue trabajando en conjunto, se siguen tomando las cifras de, bueno, por lo menos las encuestas de victimización que se pretendía hacer con el INE. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido, Sanjurjo? Sí, las encuestas de victimización fue una iniciativa en la que trabajé para su lanzamiento hace un par de años. Hoy lo que tenemos son 2 herramientas que funcionan en paralelo. Por un lado, el módulo de victimización de la encuesta continua de hogares, que sale cada 6 meses y la publica el INE. Y por otro lado, la encuesta nacional de victimización, que viene trabajándose por parte del INE, básicamente desde que terminó el censo, que pudo liberarse, digamos. Esa encuesta ya terminó todo su trabajo de campo, y por lo que entiendo, porque es responsabilidad enteramente del INE, y lo analiza y lo trabaja de forma independiente, entiendo que en agosto o septiembre deberían estar los resultados. ¿Y así se cruzan con los datos que maneja el Ministerio? Que no es el Ministerio del Interior, son del INE. Por tanto, los únicos que pueden saber cómo va ese tema son ellos. La pregunta es, ¿se cruzan esos datos para comparar, a ver cómo termina funcionando el comportamiento de las denuncias versus por lo menos cómo se siente, o por lo menos qué situaciones ha vivido cada persona? Es decir, hasta hoy lo que tenemos, como le digo, son solamente los resultados de la encuesta continua de hogares, ¿no? Y en ese sentido, hasta ahora, cada vez que hemos tenido resultados, esos resultados van en línea con lo que registra el Ministerio del Interior. Es decir, cuando las encuestas de victimización dicen que han bajado las denuncias, a nosotros también nos han bajado las denuncias. Bien. Hasta ahora. ¿No? Y eso es lo que queremos, evidentemente. Van en sintonía, ¿no? No, que eso es importante, que vayan en sintonía, pues hay una diferencia abismal entre la encuesta de victimización, o por lo menos este relevamiento de parte del INE y las del Ministerio. Allí habría que preocuparse un poco más. Sí, a ver, podría suceder, ¿eh? Podría suceder porque en otros países sucede. No significa necesariamente que esté todo mal. Podría suceder. Por suerte acá no ha sucedido. O sea, por suerte por ahora vienen yendo de la mano. O sea, suben juntas y bajan juntas, por así decirlo, ¿no? Pero, como le digo, todavía no tenemos los resultados de la encuesta nacional de victimización, que es la que nos permitiría hacer esos cruces de los que usted habla. Bien. Sanjurjo, lo despedimos, que sabemos que tiene otros compromisos. Le agradecemos por estos minutos, por lo menos para hacer una puesta a punto luego de la conferencia de ayer. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias. Era Diego Sanjurjo, bueno, luego de lo que fue esta presentación de los datos del primer semestre de este año, que bueno, marcan una tendencia al alza en materia de homicidios, no así con el resto de los delitos. Subieron, reiteramos, los homicidios, pero también los heridos por arma de fuego, así que bueno, es un dato que seguramente el gobierno estará analizando con qué medidas tomar próximamente. Les decía, Diego Sanjurjo, gerente del área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior. Un dato importante, ¿no? Que va a marcar también un comparativo, esas encuestas de victimización versus los datos del Ministerio del Interior, que se basan particularmente en las denuncias que realiza cada persona y obviamente si hay un homicidio en esos informes policiales, ¿no? Hacemos la pausa y ya volvemos. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás.
099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, pagas solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, Junto a invitadas e invitados de gran porte. que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados. ¿Quiénes son las relaciones? ¿Y cuál es la mojigata? Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Tengui. Falti. Un abrazo. Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta BHU, tu sueño, tu banco. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Les decíamos que sigue lloviznando aquí en Montevideo. Tenemos 12 grados de temperatura y es momento de ponernos en contacto con nuestro compañero y editor de La Diaria en Salto, Andrés Torterola, con quien realizaremos una actualización de cómo está el departamento que el presidente de la República, Yamandu Orsi, visitó tras el temporal del pasado fin de semana que dejó a una persona fallecida, daños materiales de entidad, árboles caídos, igual que tendido eléctrico. Además, los relevamientos dan cuenta que el 70% de los productores están afectados. El gobierno declaró la emergencia granjera tras estos destrozos. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? A ver si lo tenemos, Andrés, por ahí, si nos escucha. Opa. Yo los escucho. Muy bien, ahora pero... sí, nosotros también. Te estamos viendo también. Les decía que para mí es un placer estar junto a ustedes que me acompañan todas las mañanas acá y en el desayuno y aprendiendo de fútbol con los comentarios de Yamila y todas esas cosas. Pero acá estamos bien, contentos de poder estar en contacto y bueno, decirles que empezó todo el trabajo ahora de restauración de las casas que fueron afectadas, que fueron aproximadamente 250. Y el ministro Frati, como decía hace unos minutos, decretó la emergencia granjera porque hay aproximadamente unas 300 hectáreas de cultivo que fueron afectadas y hay una situación realmente de muchísima preocupación entre los productores. Hay gente que se ha quedado prácticamente sin nada. Hablábamos en otro momento sobre 16 hectáreas de invernáculos que un productor tenía y que se quedó prácticamente sin nada, se perdió absolutamente todo. Y esta situación hoy va a estar el ministro Frati brindando una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana en el Palacio Córdoba, la Casa de Gobierno. Seguramente vamos a andar por allí para saber los últimos detalles, ¿no?
Ayer, bueno, que Orsi estuvo por allí en Salto, bueno, ¿qué dejó esta visita? Que ahí también se reunió con el intendente Carlos Albizu. La imagen que queda de la avenida del presidente Orsi fue de un contacto estrecho, incluso lo dijo, de la muy buena relación y de la forma que están trabajando con la Intendencia de Salto. Destacó que es importante la ayuda económica, es importante la ayuda material, pero también destacó la importancia de la presencia de las autoridades y de los funcionarios que están al lado de las personas afectadas. Esto ha generado una cierta tranquilidad, si es que se puede decir, por parte de las personas afectadas, que dialogaron en muy buenos términos con las personas que visitaron ayer los distintos barrios, el presidente y demás autoridades, y de alguna manera también le dio esa tranquilidad el presidente, porque ya hizo referencia a la llegada de chapas y de algunas otras algunas otras cosas que se necesitan, ¿no? en estas situaciones, como por ejemplo se están haciendo distintas campañas también de ayuda por parte de la sociedad civil salteña, y estuvimos también en el SECOED, donde algunas personas fueron a ver en qué podían ser ayudados. Ahí en el SECOED hay chapas, hay colchones, ropa de abrigo, y es lo que se necesita, porque decíamos, no, hoy tenemos 13 grados acá en Salto, va a haber una máxima de 15, es decir, no hace frío, hay un tiempo igual al que tienen ustedes ahí, está nublado, lloviznando, eso perjudica en una cantidad de cosas en el accionar de las personas que van a hacer la reestructura de algunas casas, el arreglo, pero no hace frío. Claro. El tema es que dentro de un par de días va a volver el frío y esta gente está totalmente desamparada, ¿no? Andrés, ayer lo decía Albizu también, bueno, hay personas que expresaron resistencia, ¿no?, de abandonar sus hogares frente a las consecuencias que dejó el temporal, y ahí la Intendencia está analizando alternativas que permitan brindar seguridad a estas viviendas mientras se están desarrollando las tareas de asistencia. Entonces quería preguntarte si se sabe cuáles son esas alternativas que maneja el gobierno departamental. Es una preocupación constante, sobre todo en época de inundación también, porque, claro, lo único que les queda tener que abandonar es también un poco entendible de las personas que fueron afectadas. Se está trabajando mucho con la policía. Ayer estaba el jefe de policía en la conferencia de prensa, donde estaba el presidente y el intendente y otras autoridades, pero la situación de estas personas que se resisten, bueno, hay que hacer todo un análisis de la estructura, si realmente no hay un riesgo de vida, ¿no? Porque ayer el intendente contaba una situación, por ejemplo, de una persona que estaba preocupado por arreglar rápido la casa, pero lógicamente le dijeron, mira, más vale que juntes a tu familia, que te vayas a la casa de un familiar o de repente la alternativa de un refugio de la Intendencia, porque esto corre riesgo vos y tu familia. Y la persona accedió, le dijo que tenía razón, que claro, es un estado de ánimo que genera esta cierta manera de decir, no, yo de acá de casa no me quiero ir, ¿no? Pero se está hablando, se está dialogando con todas las personas que fueron afectadas. Andrés, ¿cuáles fueron las zonas de Salto más afectadas? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo es la realidad del restablecimiento de los servicios? Pienso, por ejemplo, en la electricidad, en Internet. Bueno, ¿qué está pasando con esa situación también? Lo más complicado fue Internet, está haciendo Internet. Ayer cuando estábamos en el SECOED, llegaron varias personas a decir que tenían problemas con Internet. Estaba el vicepresidente de UTE ayer también acá, Bentancor, y justamente de 23.000 personas afectadas por el sistema de UTE, el sistema de la electricidad, se habían ya reactivado 5.000. Quiere decir que eso viene bastante acelerado, pero lógicamente que todavía va a demorar un tiempo para hacer la conexión a todos, ¿no?
Los barrios más afectados fue el extremo norte, en realidad el extremo norte y también una parte sur, que son el extremo norte están los barrios Los Teros, Andresito, Artigas y la zona de Avenida Apolón, y después este barrio La Esperanza, Horacio Quiroga y Don Atilio, que son barrios donde vive muchísima gente. No se olviden que Salto es una ciudad que tiene aproximadamente 118.000 habitantes, la ciudad de Salto, y el departamento hay 130.000. Hay zonas como el Campo de Todos, de una zona cercana a Salto, que no quedó una sola vivienda que no tuviera problemas por el temporal, ¿no? Es realmente una situación grave. También hubo situaciones en la zona rural, la zona más profunda de la campaña de Salto, ¿no? El campo de Salto. Sí, por eso, ¿no? La emergencia granjera que decretó el Ministerio de Ganadería, ya decías que Frati iba a dar una conferencia de prensa ahora en la mañana, si no entendí mal, pero bueno, ¿cuáles están siendo las prioridades justamente en ese sentido, ¿no? Lo que tiene que ver con la granja en Salto en este momento. Justamente la evaluación de los daños es la preocupación, porque seguramente lo que se hablaba ayer en la conferencia es que muchas veces se sabe que va a haber una respuesta por parte del gobierno, pero lo que piden los productores es la inmediatez en esas soluciones, ¿no? Los trámites burocráticos y todas esas situaciones que se dan también a veces, que son insólitas muchas veces, perjudican y demora. Acá hay una realidad. Salto es un abastecedor de verduras, de fruta, no solamente a la UAM, sino que también acá en la región. Claro. De Río Negro vienen a buscar, de Paysandú, de Artigas incluso, que ahora con la Central Hortícola del Norte, todas esas producciones de Artigas y de Salto van a estar depositadas ahí en la Central Hortícola para que puedan los demás departamentos venir a buscar esos productos. Y eso es fundamental. ¿Qué pasa si esto no se reactiva rápidamente? Bueno, vamos a tener lo que sucede, ¿no? Muchas veces el encarecimiento de unos cuantos productos que son de la canasta básica. ¿Qué fue lo más afectado a nivel de cultivos, Andrés? ¿El sector citrícola o hay algún otro que también se ha visto perjudicado? Sí, el sector citrícola es uno de los más importantes que hay acá en Salto, ¿no? La producción citrícola. Pero veíamos grandes extensiones de lechuga, por ejemplo, que fue lo que nos pareció que fue lo que el más afectado que hubo acá en Salto. Sí, ayer te escuchaba con Guilla Mexeiras en el informativo de cierre y hablaban un poco de eso, de los morrones, pero como también mencionaron el sector citrícola, entendí que también por ahí seguramente y que llegan esas naranjas tan ricas, ¿no? Desde el norte del país para abastecernos a nosotros. Sí, también hay una situación de exportación, ¿no? Que seguramente también va a preocupar mucho a los empresarios y la cantidad de gente que trabaja en la naranja. Mucho menos en los arándanos, pero también hay un trabajo importante en zafral. Bueno, Salto tiene una actividad laboral netamente zafral, ¿no? Acá. Y bueno, si todavía en la época de la zafra tenemos estas situaciones, realmente se complica mucho desde el punto de vista económico de todo el departamento, ¿no? Andrés, ya lo último y cerramos, queríamos consultarte si el presidente mantuvo otras reuniones ayer, además del intendente, si conversó con otros representantes políticos o sociales de Salto. Sí, el presidente estaba acompañado de representantes de varios sectores políticos y también sociales, y estuvieron después de la conferencia de prensa, porque afortunadamente cuando llegaron de la recorrida hicieron la conferencia de prensa. Pienso que para después estar conversando sobre todos estos temas y las medidas que se iban a tomar de forma más tranquila, y habían representantes de varias instituciones, y seguramente la muestra también está que la ciudadanía de forma espontánea empezó a formar grupos de la Junta Departamental, los Rotary,
los propios vecinos, cuando vieron la casa de una compañera o de un vecino afectado, empezaron a hacer estas campañas solidarias que, característico de esta parte también del territorio, cuando hay alguna dificultad de esa naturaleza, se une para poder apoyar, y también con las instituciones, y esas conversaciones también fueron seguramente motivo de consultas del presidente de la República. Andrés, esto ocurrió en la madrugada del sábado. ¿Cómo empezaron a percibir lo que estaba ocurriendo? Hay una persona fallecida, lamentablemente, ¿no? En un siniestro con una motocicleta, si no me equivoco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué hora empezó a gestarse toda esta tormenta y sobre todo esos vientos que llegaron a una velocidad altísima? Sí, nosotros buscábamos distintas personas que habían vivido esa experiencia de, por ejemplo, el sábado a las 3 de la mañana, había gente que estaba en bailes, en un baile acá, por ejemplo, en la Costanera Sur, y cuando hay apagón, cuando aparece el apagón, a esa hora, mucha gente, en vez de esperar que pasara un poco el viento, se fue, ¿no? Y eso, claro, porque no sabés que iba a tener la magnitud de 130 kilómetros, ¿no? Entonces, pero lo que sucedió fue que cuando empieza la lluvia al principio y aparecen unas rachas de viento cortas, no fuertes pero cortas, unas 2 o 3 rachas de viento cortas, pero en un momento determinado, cuando empieza el viento fuerte, ya no se corta más, y ahí viene con toda la velocidad, con toda la fuerza, y se podía ver desde la ventana, por ejemplo, desde acá, los árboles y todo el movimiento de toda la situación, ¿no? Pero lógicamente que fue ese momento que empezó a darse vuelta todo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando empezábamos a ver el contacto de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, y empezamos a ver la magnitud, porque además empezaron a escuchar sirenas, y yo creo que no durmió nadie el sábado acá en Salto, porque ya se preveía que podía ser de una magnitud importante el temporal que se vino, ¿no? Sí, no, y que podría haber sido mucho mayor, ¿no? Árboles que cayeron en viviendas, arriba de camas, que afortunadamente no había personas durmiendo allí, ¿no? Lo dijo el presidente ayer porque, claro, decía una señora que un árbol se cayó arriba de la cama. Yo digo que mucha gente se levantó para mirar, y bueno, eso fue lo que lo salvó a esta señora. Y también después que ves las casas, ayer había una señora estaba muy nerviosa, incluso una discusión un poco fuerte en el SECOED, y ella me decía, mirá, hubo una mala interpretación seguramente, pero ella decía, mirá, no me querían dar unos colchones, fíjate cómo quedó mi casa. Y realmente, dice, nos salvamos de milagro. Y realmente, al ver el estado de la casa, te das cuenta que realmente se habían salvado de milagro. Y como esa señora, me imagino que en 250 casas perjudicadas, seguramente fue terrible, ¿no? Andrés, queremos agradecerte este contacto, esta puesta a punto, también lo que dejó la visita del presidente, lo que está ocurriendo por estas horas y lo que sucedió el pasado sábado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande y estamos a las órdenes siempre por acá. Muchas gracias y gracias por la compañía de cada mañana también. Era Andrés Torterola, editor de La Diaria en Salto. Nosotros tenemos que hacer la pausa. Ya llega Antonio para analizar un poco más lo que dejó la conferencia del Ministerio de ayer y esos números. ¿Qué se puede leer? Ya volvemos. Presentó BHU, tu sueño, tu banco.
Ártico y Lecker presentan la promo frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descargala ahora. UTE. Avanzamos con energía. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. La Diaria Radio, 97.9. Sorprende a papá con un nuevo prepago. Con una recarga de 290 pesos o más, tiene 300 gigas por 3 meses y se puede llevar su nuevo celu financiado hasta en 24 cuotas. Antel, el futuro, lo creamos juntos. Si lo querés ver, está en DirecTV. Viví toda la acción del fútbol local, la Conmebol Sudamericana y Libertadores, la Liga, Champions League y Copa de Italia. Toda la adrenalina del automovilismo, Copa Davis, FIBA y mucho más. Seguí prendido a Gran Hermano con cámaras exclusivas 24 horas. Además, por ser cliente de DirecTV, tenés Prime Video y Digo incluido en tu plan sin costo adicional para disfrutar tu contenido en todas partes. ¿Todavía no sos cliente? Suscríbete, porque si lo querés ver, está en DirecTV. Aplicable servicio postpago. Disports Uruguay Premium requiere contratación adicional y no está disponible en Digo. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Estamos a las 8 de la mañana con 39 minutos. Decíamos que la columna de Antonio tenía que ver con la entrevista que realizábamos previamente con Diego Sanjurjo, bueno, gerente del área de estadística y criminología del Ministerio del Interior. Un abordaje y una mirada crítica, analítica sobre lo que representan estas cifras y sobre todo para la sociedad, que aunque bajen algunos delitos como los hurtos y las rapiñas, la resolución de los conflictos termina siendo muy violenta, Antonio. Sí, de hecho titulé la columna con el nombre de una película del año 1972 de John Burman que se llama La violencia está en nosotros. Es una película que habla justamente de la violencia como parte constitutiva del ser humano. Ese es el eje de la historia. Si bien no tiene nada que ver que sea una situación en una ciudad, algo por el estilo, sino que son 4 amigos que salen a pasear en barcas y se introducen en lugares inhóspitos donde la naturaleza cobra también su dimensión y genera también la violencia. Pero la violencia está en nosotros porque fue lo que sale de esos oficinistas que ante situaciones diferentes o extrañas a las que viven todos los días actúan de manera violenta.
Pero el título es un título que me impacta y creo que tiene que ver con esto. Porque Uruguay, lo dijo el propio Sanjurjo ahora cuando hablamos, lleva años administrando la inseguridad. Periodo tras periodo, el tema gana centralidad, se vuelve materia de debate. Desde hace por lo menos 30 años es un tema de debate. Termina siendo bandera de campaña también. En todas las campañas electorales se habla de la inseguridad como el dato más importante, porque pesan las encuestas, porque la gente dice que se siente insegura, porque siente que la inseguridad es el principal problema que tiene. A veces aparece la situación económica, cosas por el estilo, pero la inseguridad está siempre, por lo menos entre los 3 primeros lugares, siempre, año tras año, ¿no? Y elección tras elección, de todo el sistema político, aparece con la llave maestra, ¿no?, que dice que tienen la solución. Nadie la tuvo. Todos los partidos fracasaron en esto, sin excepción. Lo que hubo fue, cuando la pandemia, hubo un descenso en algunos delitos, o en los delitos en general, pero era porque también tenemos menos movilidad en el país, y eso afectó también todo eso, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que se está administrando como si fuera una enfermedad crónica, y lo que se hace, se ajustan de alguna manera los medicamentos. Bueno, le doy más de esto, menos de esto, lo ajusto, veo cómo la llevo. Pero nunca se discute la cura de fondo. Capaz que no la hay una cura de fondo, ¿no? Porque también hay un tema social lo que ocurre, ¿no? Y el boletín semestral que acaba de publicar AECA, de la cual Sanjurjo es el responsable, y ayer lo presentó, son datos de enero a junio de este año. No hace más que confirmar este diagnóstico. Yo me atrevo a decir, todo esto va a seguir siendo a un nivel importante en cuanto a la violencia, sobre todo las muertes, en julio, en agosto, en septiembre, hasta fin de año. Es decir, hasta ahora yo los relevamientos que con personas, con amigos míos que estudiamos este fenómeno, estamos llevando con los datos de prensa solamente, ya te empiezan a dar esos indicadores. O sea que va a seguir estando con esos números, ¿no? Bueno, hubo un homicidio en la noche, ¿no? Claro, y el otro día también hubo 10 muertos en una semana. O sea, ya solamente eso te empieza a dar esos números. Lo que ocurre es que una vez que lo cerrás, si hay gente que quedó herida de gravedad, bueno, hay que ver si se recupera o no se recupera o en qué situación queda, porque también ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, no voy a dar los números, toda la batería de números para no aburrir. El informe está a disposición de la gente en las páginas del Ministerio del Interior, en las páginas de Presidencia, lo pueden leer. Advierto que algunos, quienes han salido a hablar, no lo han leído. Bueno, lo dijo Sanjurjo. Han leído los titulares, como ocurre siempre, bueno, pero es lo que ocurre en este mundo de ahora del clic, ¿no? Leen titulares, leen el copetito y después se olvidan de todo lo demás. Claro, hay que leerlo en su El informe, en líneas generales que se presentó ayer, hace un comparativo con algunos años. Exacto. 2020, 2024, 2025, 2026, y allí hace, la comparativa. Y Sanjurjo explicitaba muy bien, porque Bordaberry había salido a manifestar que por qué esos años, si eran antojadizos o no, porque no se hacía el comparativo completo, el histórico completo. Sí, él dijo que el PowerPoint... Exacto, en el link se puede ver que están leer todos. Claramente. Sí. Entonces no voy a repetir esa batería de números, no quiero aburrir, pero hay un par que sí me voy a detener, que son elocuentes, y creo que es de lo que hablamos siempre, porque son los que impactan más. Los homicidios subieron un 6,6% respecto al mismo semestre del año pasado. Estos son cifras oficiales, comparando cifras oficiales contra cifras oficiales. Los heridos de arma de fuego, 7,4%. Y ahí también hago un paréntesis y digo, bueno, por lo menos se puede decir que quienes no han tenido consecuencias de esas heridas, se mantiene ese número. Ahora, por eso digo que con los datos que manejo más cercano en el tiempo, hay algunos que pueden cambiar, pero bueno, pueden cambiar para arriba o para abajo.
El fenómeno, en definitiva, si uno lo mira, no explotó. Es, si se quiere, una conflagración medida, administrada, ¿no? Porque desde el año 2022, Uruguay se mantiene lo que el propio informe, lo dice el informe, lo dijo Sanjurjo también cuando lo escuchamos, una franja de relativa estabilidad. El problema es que esa estabilidad se sostiene en niveles muy altos, tiene niveles muy altos. Y entonces uno se pregunta, de alguna manera, si no vamos a terminar naturalizando como piso esos niveles tan altos de violencia que años anteriores se hubiera espantado, obviamente, porque la sociedad ha ido cambiando. Esta violencia, además, no se reparte igual en todo el país. Hay zonas que funcionan como núcleos duros, que es las zonas metropolitanas, Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, también, o la zona más... San Carlos, todo eso, perdón. Mientras que otros departamentos, estoy leyendo que en Durazno y en Rivera, que eran departamentos en los cuales había datos importantes de homicidios, de hecho Durazno era per cápita el departamento con mayor homicidios, bajó todo eso. Eso hay una explicación, ya lo hemos hablado hasta el hartazgo, es el corrimiento de la violencia porque están atadas a mercados ilegales que se asientan allí, economías informales que se consolidan en ese lugar, pero cuando se atacan eso, buscan otro lugar donde como es instalarse, ¿no? Y cuando además la presencia del Estado llega diferente según el departamento. Hay lugares donde el Estado puede llegar con determinada potencia y otras que no. De eso está ocurriendo con el Plan Más Barrio, que ahora se fue a Rivera, por ejemplo, ¿no? Entonces, y después hay otro tema que es los delitos contra la propiedad bajan, menos rapiñas, menos hurtos, menos robo de vehículos, menos abigeato. Son números que cualquier gobierno, del signo que sea, los deberán mostrar, lo digo entre comillas, con orgullo. En verdad, quisiéramos no tener ningún tipo de delito de eso, ¿no? Porque es lo que la gente vive día a día. O sea, menos celulares arrancados en la calle cuando estás hablando por celular, menos motos robadas, menos autos, menos alambrados cortados en el abigeato, etc. Pero ¿de qué sirve? Y acá viene la pregunta que me hago, la pregunta que nos hacemos todos. ¿De qué sirve tener un país donde se roban menos celulares, pero la gente se sigue matando casi igual o aumentando, ¿no? Eso habla de una sociedad más violenta y que dirime los conflictos, por nimios que sean, a golpes o a los tiros. Y acá voy a citar a un ministro del Interior. No es Bonomi, no Heber, no es Larrañaga, es Martinelli. Martinelli, en una entrevista que le hicimos en Lado B hace 15 días, justamente hablando de este tema, dijo: de hecho me acuerdo yo siendo ministro de un caso de una persona paseando un perro y otro un gato, y el perro se peleó con el gato y los dueños terminaron en un homicidio. Más nimio que eso, no sé qué es. Pero bueno, dice, la realidad, decía Martinelli, es que tenemos una sociedad más violenta. Sin duda esto no es nuevo. ¿Y cómo atacás eso? Y lo atacás atacando las causas. Educación, problemas de salud mental, adicciones, oportunidades laborales, vivienda digna. No hay otro camino. Esa fue la sentencia de Martinelli en esta entrevista. Esa frase que suena casi obvia, no la dijo un dirigente de izquierda. La podría haber dicho Bonomi. La podría haber dicho el propio ministro del Interior actual, Carlos Negro. No, la dijo Martinelli. Entonces, o cualquiera de los que pasaron por esa cartera del Ministerio del Interior podrían haber dicho lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces si todos parecen estar de acuerdo? ¿Estarán de acuerdo todos en el diagnóstico? Parece que sí, que están de acuerdo en el diagnóstico. Bueno, aleluya. O lo que termina primando es la mirada política de corto plazo, la misma que viene fracasando año tras año. Porque hoy leo en La Diaria un diálogo que mantuvo Martinelli y voy a lo que dice él hoy. Había varias luces amarillas que advertían sobre los resultados del primer semestre. Sostuvo que el ministro hizo comparaciones antojadizas cuando calificó los números del primer trimestre con una baja histórica y fue más allá. Consideró que el ministro Negro
carece de liderazgo y que hay un ministerio que está fracturado. Y dijo además que el ministro está aislado completamente del diálogo político y que tampoco tiene respaldo electoral, porque es un ministro que no tiene sector dentro del Frente Amplio, incluso entrando en la interna del Frente Amplio, en la interna de otro partido político. Y en ese marco afirmó que en términos políticos, dice Martinelli, es muy difícil que si él continúa, esto se pueda llegar a revertir. Es decir, renuncie negro y entonces va a cambiar esto, ¿no? Y él mismo dice, bueno, lo que pasa que vamos a terminar bonomizándolo, ¿no? A Bonomi le pidieron no sé cuántas veces. El renuncia a Bonomi. El renuncia a Bonomi se transformó en un claim, en un eslogan publicitario prácticamente, ¿no? Entonces, yo planteo, el desafío es, de alguna manera, que Uruguay se anime a discutir de una vez por todas y en serio qué modelo de seguridad y de justicia y de política social quiere construir para salir de esta meseta en que nos encontramos. ¿Qué está dispuesto a hacer con la educación, con la salud mental, con las adicciones, con el trabajo, con la vivienda? Y ahí que es el lugar donde hoy se incuban esas violencias, ¿no? Porque mientras eso siga postergado, pero no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo, estoy citando lo mismo que dijo Martinelli, ¿no? Mientras esto se siga postergando, vamos a seguir leyendo informes. Cada 6 meses, cada 4 meses, vamos a seguir un informe. Yo voy a seguir haciendo mi listita, leyendo los diarios y haciendo la listita. Y vamos a escuchar declaraciones sobre declaraciones. Ahora van a salir a decir que lo que dijo está mal y lo otro. Bueno, declaraciones de todo tipo. Y todo eso, si no se traduce en decisiones de fondo, termina siempre en lo mismo, en la inacción y el fracaso. La misma que venimos viviendo desde hace 30 años. 30 años, gobierno de todos los partidos, sin resolver este tema acuciante, porque es un tema de fondo, es otro tema. Y leyendo un poco más lo que fue el documento hay una baja en la violencia de género, pequeña, pero hay baja, hay menos homicidios, menos denuncias por violencia doméstica, y aquí me quiero detener, porque quizás, sobre el papel, parece una buena noticia, pero también estos fenómenos tienen un subregistro enorme. Y hay menos denuncias porque hay miedo a denunciar también, porque las víctimas todavía siguen sintiendo que no están amparadas por el sistema. Tienen que hacer un vía crucis para hacer una denuncia de este tipo que lleva a la revictimización una y otra vez. Entonces, al final deciden no denunciar. Que la curva baje, la curva de denuncias baje, no garantiza nada. No garantiza nada. De hecho, nosotros seguimos escuchando, encontrando en noticias cómo matan mujeres una tras otra. Y el delito también se ha sofisticado. Y allí vemos que las estafas y fraudes informáticos tienen una curva ascendente, son los que están siendo los más importantes, y eso tiene su explicación porque la bancarización tiene ese costado. Es decir, nosotros andamos con menos dinero en efectivo en los bolsillos. Lo tenemos en la tarjeta. Pagamos el ómnibus con una tarjeta. Pagamos el taxi con tarjeta. Vamos a comprar 1 litro de leche y llevamos la tarjeta. No tenemos dinero en efectivo. No tenemos dinero en efectivo, prácticamente. Entonces, ha cambiado porque ahora lo que hay es el engaño digital, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trabajan en ese otro aspecto, ¿no? Son cuentas que se vacían a través de un clic o tarjetas que se clonan, etcétera, ¿no? Y eso no se combate con patrullaje ni con vehículos blindados. Eso hay que tenerlo claro. Eso se combate con otro tipo de herramientas. El resultado global, tomando todo el resultado de los delitos, es una baja de un 3,7% sobre delitos denunciados. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces la gente no denuncia porque dice, no sirve de nada. Denuncio y no sirve de nada. O tengo que esperar una cantidad de tiempo, o a veces siento que
no me tratan de la manera que me deberían tratar siendo yo la víctima. Me robaron en mi casa, entraron en mi casa, rompieron algo, prefiero no denunciar, arreglar lo que tengo que arreglar y ya está, ¿no? La violencia más dura, vuelvo a decir, es la que deja a muertos, la que deja barrios marcados, tenemos varios barrios marcados, y que no se ha logrado tocar las condiciones que la producen. Y ese es el nudo real de todo esto. El tema no es mamba o no mamba, ni sumar otra cámara de vigilancia. Ayer, ¿saben qué? Me puse a pensar y busqué el dato. ¿Saben cuántas cámaras de vigilancia oficiales hay? 20.000. 20.000 oficiales registradas. O sea, 5,7 cada 1.000 habitantes. Sobre todo, ¿dónde están? En las zonas núcleos urbanos. Y la que no está cuantificada es la capa que tiene que ver con las cámaras privadas. Uruguay está dentro de los países que tiene mayor cantidad de cámaras per cápita. O sea que también hay un tema de libertad individual, ¿no? Que, bueno, se discute en otros países, acá no se ha llegado a discutir, pero creo que se va a llegar a discutir. Simplemente eso, lo que quería decir entonces que si no hay decisiones de fondo, vuelvo a reiterarlo, basado en las cosas que afectan realmente, que es en el fondo donde está esto, la educación, la salud mental, la pobreza infantil, el niño que sabe que no tiene otra salida que vincularse a la organización criminal del barrio. Bueno, si no se ataca todo eso, si no se ataca donde se incuban las violencias, vamos a seguir haciendo informes de este tipo. Antonio, gracias por esta visión siempre más global, más analítica, no quedándonos con la cifra fría o el número frío, sino abordando la problemática que tiene la sociedad en definitiva, ¿no? La resolución violenta de los conflictos y este trasfondo que siempre es, si no solucionamos la vivienda, la pobreza, el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? De alguna manera, bueno, el gobierno empezó con este sistema o con este proyecto, el Plan Más Barrio, que pretende, bueno, atacar esas eso. cuestiones y que mucho ha sido crítico la oposición, ¿no? Respecto sí. a esto. Pero bueno, va de la mano un poco con lo que decís, si vos le das más ciudad a esas personas, le das un espacio público seguro, le das un centro de salud, le das luz eléctrica, le das una vereda, le das una vivienda en la que pueda Dignificás vivir. la vida de ellos. También me parece que necesario. bueno, pasa un poco por ahí. Nosotros nos tenemos que despedir. Yami, será hasta mañana. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana a las 7. Chau, chau.